Bienvenidos a Debate la Cultura, un programa con la investigación y producción de Nicolás Gómez Ospina, la producción general de Patricia Herrera y la dirección de quien les habla, Catalina Ceballos. Debate la Cultura es un espacio que hemos pensado para discutir y conversar sobre una perspectiva estética y ética, para entender la cultura desde una perspectiva política, social, económica y humana. Hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante y que esta semana ha sido el tema en el cual todo el mundo se ha referido a él, y son las mujeres. Pero vamos a hablar de las mujeres en el mundo de la creación artística. En el estudio me acompaña Diana Ospina, escritora y crítica de cine. Ha sido docente por más de 20 años, especialmente con jóvenes. Actualmente tiene un libro publicado que tenemos acá que se llama Parece que Dios hubiera muerto. Además ha publicado varios cuentos en varias antologías y va a estar acompañándonos hablando sobre el tema de la mujer en el mundo creativo. También nos acompaña Luisa Roa, artista plástica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, maestra en arte público y nuevas estrategias del arte de la Universidad de Bauhaus, Alemania. Ha trabajado explorando los límites de lo sonoro y lo visual en sus instalaciones, buscando atraer lo distante o inalcanzable a partir del sonido. Entonces, vamos a ver cuál es la premisa y las preguntas que nos planteamos para empezar nuestra reflexión y nuestra conversación el día de hoy. En el proceso creativo existen rupturas, aportes valiosos, acciones que cuestionan y transgreden, como dice Mayallo en Historia de Mujeres. Las representaciones de las mujeres siempre se analizan como síntomas de causas externas a ellas mismas, el sexismo, el patriarcado, el capitalismo, el racismo, en vez de intentar comprender el papel activo que cumplen en la construcción de esas categorías. En efecto, las imágenes no solo representan un mundo ya cargado de significación, sino que contribuyen a su vez a producir significados. En los años 70 surge en Estados Unidos como parte de una revolución feminista donde se alteraron los valores tradicionales en el arte, y en Colombia ocurrió un poco antes, una pequeña revolución cuando en los 40 artistas como Débora Arango empezaron a explorar estéticamente los límites morales de la sociedad, poniendo en duda todos los significados y encontrando valor allí donde las mujeres tenían prohibido llegar. Luego, en los 70s, con la fundación del Museo de Arte Moderno y con la figura clara de Beatriz González, el arte llegó a nuevos y más grandes públicos. Lo que nos interesa en Debate la Cultura es diferenciar aspectos de desarrollo no desde la historia intelectual, sino ver las representaciones, los imaginarios y las prácticas sociales, así como preguntarnos sobre la difusión y circulación de las producciones culturales, y en este caso lo haremos teniendo en cuenta a la mujer como eje cultor. Por eso, las mujeres cultoras, creadoras, que se expresan a través de sus letras, sus instalaciones, videos o cantos, también lo hacen desde un contexto histórico, territorial, con una realidad que viene cargada de su cuerpo y sus verdades, y que representa problemáticas contemporáneas. Es clave entender las distintas maneras en que cada mujer se deconstruye y se redescubre para crear a través de la expresión artística. Bueno, Diana, Luisa, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros en Debate la Cultura. Más adelante se unirá en algún momento desde Guapi la cantadora Yamile de Las Semblanzas de Guapi. Por ahora vamos a empezar nosotras. Y quiero empezar por la frase de Mayallo, que dice: las imágenes no solo representan un mundo ya cargado de significación, sino que contribuyen a su vez a producir significados. Pero por otra parte, también tenemos que la mujer históricamente, dentro de las prácticas artísticas, muchas veces ha tenido el papel de musa, esa que inspira al hombre, y es una condición que hoy en día particularmente pues le quita a las artistas una agenda propia, ¿cierto? Y la capacidad de ser un actor político, y es ahí como un poco como vamos a desarrollar nuestra conversación de hoy. ¿Cómo de la mujer determina o no el proceso creativo? Y esa es una respuesta que quiero que ustedes nos den. Intentar entender las implicaciones que tienen las mujeres en la capacidad que tienen de circular o de exhibir, o de que sean leídas, o de que sean escuchadas, en el caso de lo que nos va a contar Yamile. Y después de eso, la apropiación de las obras también desde una voz, no sé si femenina, pero incluso desde toda la ciudadanía. ¿Cómo sienten ustedes que las obras son recibidas y apropiadas por
los diferentes usuarios, audiencias, lectores, lo que sea. Entonces, quiero comenzar contigo, Luisa, y después seguimos contigo, Diana, con la misma pregunta. Sus experiencias dentro de un complejo social como mujeres, es decir, dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra sociedad, ¿determina su proceso creativo? Es decir, ¿esto influye en sus procesos creativos? ¿O creen que sin ese contexto social ustedes harían otra cosa? ¿Qué tanto influye ese contexto? Luisa, empecemos contigo. Pues yo creo que es definitivo, o sea, el contexto es absolutamente definitivo. Yo también soy docente en la Javeriana y hablo mucho de estos temas, por ejemplo, con mis estudiantes, sobre todo también con mis estudiantes mujeres. Y ellas también han visto, por ejemplo, hoy teníamos esa discusión, ellas me decían, por ejemplo, que los espacios también determinan muchísimo cómo ellas son tratadas, cómo son referidas a ellas, ¿no? Entonces, sí, claro, esos contextos son contundentes. No sé si quisieras como que sí, te quería preguntar, cuando hablas de los espacios, ¿te refieres al espacio físico o te refieres como a ese territorio en donde también hay relación con otras personas y con unas prácticas y como con una movilización, con una conectividad? ¿A qué te refieres con eso exactamente? Claro, digamos, cuando yo hablo de espacio, no solamente del espacio físico, sino de todas las tensiones que se dan al interior de ese espacio, ¿no? Y dices que tus alumnas son conscientes de ello al momento de crear, y tú como artista también lo eres. Sí, claro, además yo estudié espacio público, entonces parte de estudiar espacio público también es entender esos contextos y cómo se movilizan, porque digamos que cuando tú estás dentro de un espacio, cuando estás viviendo o en un sistema de relaciones, pues no solo depende de ti como individuo, sino también depende de qué papel juegues tú en ese sistema de relaciones, ¿no? Entonces ahí también se van a determinar los roles que tú estás jugando ahí, cómo te está viendo el otro, cómo te está construyendo el otro y cómo te estás construyendo tú misma, ¿no? Entonces sí, nosotros hablamos mucho de eso. Yo quiero que después hablemos eso del espacio público porque me parece muy importante, porque realmente vivimos de manera permanente en relación con ese entorno, ¿no? Nunca lo había entendido, y claro, ahora que veo tu perfil experta, o sea, estudiaste eso, pues claro que tiene una incidencia absolutamente importante y seguramente va a tener una relación con lo que hablemos con Yamile. En el caso tuyo, ¿cómo es, Diana? ¿Cómo ves esa relación con ese espacio, entorno, sociedad? Yo quería, contar como una anécdota chiquita, porque en principio, yo creo, si a uno lo agarraran en una comida o lo que fuera, con gente, y le preguntaran, ¿para ti ha sido distinto escribir o hacer lo que tú haces por ser el hecho de ser mujer? Y quizás la primera respuesta que no se le pueda ocurrir es, pues no, es un acto, sí, solitario, creativo, que hago en mi casa. ¿Por qué eso tendría ¿por qué tendría que haber una diferencia en cuanto al sexo? O sea, yo creo que uno podría pensar a primera vista, o quizás alguien que nos esté viendo ahorita piense, pero ¿qué diferencia puede haber? Y yo siento que para mí, por ejemplo, yo escribía siempre el puro cliché desde muy chiquita y jamás pensé si eso era una actividad, porque además uno no le dicen de niña, eso no lo hacen los niños. Eso que estás haciendo no lo deberías hacer porque es algo de los niños. Escribir, no, hasta queda bien, ¿no? Y crecí en una casa. Mi bisabuela era Ofelia Uribe Acosta, feminista que peleó por los derechos de las mujeres, y yo crecí en una casa donde esa conversación de las mujeres, ya peleamos por nuestros derechos, hay que hacerse oír, estaba ahí. Entonces yo creía, y ahí tal vez erradamente, que eso ya estaba solucionado, ¿sí? Yo ya puedo estudiar, yo ya puedo ir a la universidad. ¿Qué estaba solucionado? Que ya el feminismo te había abierto un camino. Las puertas, y mi bisabuela, que tuve el gusto de conocerla y de hablar mucho con ella, siempre hablaba de lo orgullosa y de lo feliz que está de saber que mi mamá había podido tener una carrera universitaria, mi abuela estudió una carrera universitaria, entonces eso era como, pues ya, se acabó el problema, diría uno. Y pasé el colegio, y cuando entré a la universidad fue que me empecé a dar cuenta probablemente de este problema. Primero me di cuenta que no había leído escritoras mujeres nunca, o no de manera consciente, o sea, no, en el colegio nunca había leído una mujer. O por ejemplo que los libros tuvieran como protagonistas mujeres. Eso sí, y Madame Bovary y todo eso, pero jamás me acuerdo, María, claro, jamás me acuerdo de estar cuestionando o pensando que finalmente es la construcción de un hombre que está construyendo un personaje femenino. Y es más, uno decía, Flaubert dice, Madame Bovary soy yo, y uno ni o sea, claro, tú eres Madame Bovary porque la creaste, y esa es una Ana Karenina, o sea, por favor. Y nunca me pregunté eso, la verdad. Me lo pregunté en la universidad. Yo digo, llegué tarde.
Y llegué tarde a preguntarme, ¿será que hay una diferencia? Y empecé a tener una serie de experiencias, y cuento solo una anécdota, de descubrir que había un mundo afuera donde las cosas no habían cambiado. Donde, por ejemplo, trabajé de estudiante en la Feria del Libro y me acuerdo que llegaban a preguntarme libros. Pues pasé muchas veces por la de, pero alguien que de verdad sepa de libros, no usted, y el que sabía de libros era mi compañero que tenía la misma edad que yo, entonces no era una cuestión de edad, sino de género. Y dos, por ejemplo, yo recomendaba, porque había entonces leído a Marguerite Yourcenar y estaba maravillada, y etcétera, y por ejemplo, además Marguerite Yourcenar es como, ¿quién está discutiendo si es buena escritora o no? Por favor, miembro de la Academia Francesa, o sea, ya deberíamos estar todos de acuerdo. Y me acuerdo una persona, un hombre que estaba comprando el libro y que me dijo, sea seria, no me voy a poner a leer una mujer. ¿Te dijo eso? Sí, me dijo eso. Y ese día, ahí es cuando a uno le cae, ¿no? Como los mexicanos dicen, me cae el 20, me cae el 20 de que no que ya habíamos, no que ya teníamos lo que debíamos tener y que ya esta discusión no la estábamos teniendo, fue súper sorpresivo. O, por ejemplo, de Patricia Highsmith, compañeros míos de la universidad, muy estudiados, muy sabidos. Lo mismo, nadie va a discutir si Patricia Highsmith es o no una gran escritora, y que me decían cosas estilo, uno sabe viendo una foto que es una gran escritora, y yo les decía, ¿por qué? ¿No la has visto? Y en esencia era porque no era muy agraciada físicamente. Es decir, bonita y escritora exitosa. Ahí hay algo que clichés, no va. Estigmatización. Totalmente. Y fue descubrir eso, y empezar a ver. Es decir, yo pienso que a lo que deberíamos llegar es que no tendríamos que hablar de literatura femenina, o sea, eso no debería ser un tema. Son libros y ya. Pero sí, evidentemente, cuando empecé a leer mujeres era, wow, una sensibilidad para ciertas cosas que no aparecen. Os doy un ejemplo cualquiera. Leo Zoe Valdés, por ejemplo, me acuerdo mucho cuando leí Zoe Valdés, la descripción que ella hace de un parto en La Nada Cotidiana. Wow. O sea, yo leía eso aún sin haber tenido, y mis hijas, después cuando tuve mis hijas, es como, esto no se lo puede imaginar alguien que no esté en esa experiencia. Pero y te hago otra pregunta, no solamente por el hecho de ser mujer y tener la experiencia como mujer, sino porque lo que planteábamos al principio en la premisa, y es como esa capacidad de ser sujetos políticos también, de que sea una acción, de que sea activamente defendiendo eso que hacía tu abuela, digamos. Entonces, en ese sentido, ¿también sientes que puede suceder al momento de crear? Al momento de crear, sin duda, y al momento de leer también, porque entonces es una manera de leer. Pienso una vez que me invitaron a ser jurado de un concurso de novela y nos habíamos leído todas las mismas novelas y discutían que si esta era buena, y yo les dije, pero perdón, ¿no les choca cómo aparecen las mujeres? Ustedes como lectores no se dan cuenta, o sea, todas son como accesorios, o son maléficas, o son como unos accesorios rarísimos, y todas están siempre en función de los hombres, y los demás eran hombres, y de verdad que se me quedaron mirando un instante, después dijeron, ay, sí. Y les digo, ¿no les choca que de 25 novelas que nos acabamos de leer pase esto? O sea, también es una manera de leer y de ver cuáles son. Tú hablabas ahorita de las imágenes que nos dan, de interpretar también cómo se está representando, y en el momento de crear, pues qué imágenes o qué estoy creando, ¿no? Y entonces, en ese orden de ideas, y me voy a desviar un poquito con Luisa, porque el espacio físico en Bogotá y en las ciudades de Colombia es rudo. Estas son ciudades hostiles. Sí. Lo público es hostil. Desafortunadamente vivimos en una, pues distinto seguramente a la oportunidad que tuviste en Berlín, que de pronto también habrá espacios en donde también hay una hostilidad enorme, no solo frente a la mujer, frente al ciudadano, ¿no? O sea, solamente ver lo que se ha tenido que hacer para que utilicemos tapabocas y entender el autocuidado, o el no botar basura, o el no colarse, o el no pasarse, digamos, es una ciudad hostil. ¿Cómo dentro de tu obra, hay una manera particular de retratar esa relación de esa mujer con ese espacio público? O sea, ¿está ahí esa mujer que vive en ese espacio que también es un espacio hostil? Claro, pues es muy raro, porque a mí me pasó algo parecido que a ti. Yo no me daba cuenta de muchas cosas hasta que me fui a estudiar a Alemania. Digamos que en un momento uno se acostumbra como a ese contexto, y uno termina siendo parte como de ese contexto y diciendo, bueno, las cosas son así y ya, y yo debo sobrevivir ahí.
Entonces, cuando me fui a estudiar a Alemania, para mí fue una experiencia súper importante porque tuve como la oportunidad de alejarme y empezar a ver, claro, yo estoy inmersa en un medio hostil, ¿sí? Y como medio, como el sector de nuevo, sí. O el medio, el artístico también. El medio artístico puede ser hostil también en algunos aspectos, tremendo. Claro. Entonces, claro, y por ejemplo, en cuanto a las temáticas que tú hablabas, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad era como muy menospreciado hablar de cosas femeninas o hablar de temáticas femeninas, por ejemplo. Realmente son estas nuevas generaciones las que están comenzando a poner el tema sobre la mesa, porque digamos mi generación no lo puso. Y en mi generación era como un poco tabú también hablarlo, ¿no? No sabíamos de qué hablar, pues igual yo soy de una generación más grande, pero en efecto no era un tema... No era, exacto, eso es muy reciente realmente. Es muy reciente. Y en las artes plásticas es súper reciente, por lo menos en Colombia. Y en ese caso, entonces, ¿cómo te enfrentas tú a la obra desde como mujer? ¿Cuáles son las representaciones femeninas que hay allí? Claro, no son directas, digamos que yo no trabajo el tema directamente, pero a mí me interesa muchísimo, por ejemplo, replantearse imaginarios, que eso es una cosa que para mí es súper importante, sobre todo que, digamos que en las artes plásticas hay una cosa que es bien interesante, que uno puede contemplar, y lo mismo en esta rama del arte público, y es que uno empieza a revisar esos imaginarios, cómo operan esos imaginarios y cómo la gente empieza a establecer relaciones en ellos. Entonces, a mí me interesa mucho pensar en narrativas, y mi trabajo surge mucho desde las narrativas, cómo nos estamos narrando, qué es lo que estamos diciendo, ¿no? Y por ejemplo, en este problema del sonido, también yo pienso como mucho en estas narrativas hegemónicas. Hace poco teníamos una charla con otro artista, por ejemplo, que trabajamos mucho low tech. Yo trabajo mucho con aparatos que vienen de la novena, como de la calle Novena, donde venden de la carrera Novena, donde venden parlantes y avisos de discoteca y bolas de espejos. Sí, entonces uno de mis grandes maestros trabaja ahí. Es un señor que ha trabajado, pues tiene un local ahí toda la vida, y el señor es electricista. Con él aprendí mucho de sonido, por ejemplo, y ahí se cuestionaban muchas cosas, porque yo pensaba, claro, estamos en un mundo en que estamos todo el tiempo en esta carrera de llegar a las mejores tecnologías, como a este nivel como súper hegemónico, ¿no? ¿Y qué está pasando con la implementación, por ejemplo, de este low-tech o estas tecnologías dentro de un contexto directo? Nosotros no somos productores de tecnologías, por ejemplo. Entonces, nosotros estamos en la adaptación constante, ¿no? Y en ese como crear esos híbridos, que a mí me parece muy interesante porque cambia efectivamente nuevamente esas narrativas, ¿no? Y entonces me interesa mucho pensar cómo estamos sonando, qué es lo que estamos haciendo sonar, porque queremos sonar como otra gente, ¿no? O sea, porque queremos entonces las tecnologías que producen los japoneses y los alemanes, cuando además en el mundo se está creando toda una basura tecnológica, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, hablábamos con una amiga que hay un gran problema ahorita con esto de las clases en remoto, y es que el nivel de polución, la marca de carbono está creciendo. Porque el prender todo el mundo las cámaras en clase, hay unos enfriadores de toda esta data. Entonces está creciendo también ese nivel de polución. Entonces ahí a mí me interesa mucho revisar esas narrativas, porque creo que eso también atraviesa como narrativas hegemónicas que empiezan a estigmatizar personas también, ¿no? O poblaciones, que eso también es súper importante. Y porque nosotros, por ejemplo, nos sentimos tercermundistas, por ejemplo, ¿no? Que es un término además muy tenaz. Sí, y porque nos sentimos en carencia. A ser un país en vías de desarrollo, pero en efecto todavía existe dentro del discurso tercermundista, sí. Y es como si necesitáramos unas narrativas superiores para que nos avalaran a nosotros. Solo doy un ejemplo que complementa súper bien lo que tú estás diciendo. Estaba hablando con alumnos ahí sí de octavo, pequeños, voy a decir, jóvenes, y les estaba dando lista de una serie de novelas que suceden en Bogotá, para que supieran que hay muchas novelas que suceden en Bogotá, que no, porque uno está muy acostumbrado a ver representaciones de la ciudad, por ejemplo, Nueva York, etcétera, pero qué distinto es que esté representado donde tú vives, ¿no? Y hay varias de zombies, eran de terror todas, entonces no hay una ni dos, hay de zombies, de vampiros, etcétera, y todo, y yo les decía, bueno, ¿y qué piensan? Y había algunos que me decían, wow, pues suena muy interesante, y otros, es como risa, porque la narrativa avalada es vampiros que hablen otro idioma, que estén por allá donde sea, pero no pueden hablar español, no pueden estar en Bogotá, y es un poco ridículo.
y que haya zombies en Bogotá es como ridículo, y, o sea, ¿ya te gustan los zombies? ¿Cómo de qué me estás hablando? ¿No es realista? Pero es curioso, si ahí está un poco de, lo mismo me contestan sobre el cine, ¿no? Pues claro, pues que las otras películas esas sí tienen presupuesto, son unos imaginarios muy raros. Diana, y tú teniendo claro eso, y digamos, pues tienes, que es interesante esa mirada que tenemos las personas que hemos tenido la oportunidad de ser docentes, y es como de esa conversación con otras generaciones o esa conversación que se da en la academia, que casi que no se da en ningún otro espacio, teniendo en cuenta esas conversaciones en tu proceso creativo, entonces tienes en cuenta esas características, digamos, como esto es lo que me han dicho, esto es lo que me han dicho, como esas conversaciones surgen, entonces otra manera de tú hacer tu proceso creativo. Yo creo que en mi proceso creativo, tomar esa conciencia, o sea, sí, tal cual lo que tú acabas de decir, tomar esa conciencia de lo femenino, primero lo de temas femeninos. Ahora, yo aclaro de una vez, no creo que las mujeres estemos obligadas a escribir sobre temas femeninos. De acuerdo. No creo, eso sería un encasillamiento tremendo, y uno ve que entonces en cine se ve muy claro, una mujer que dirige una película de guerra o algo así, o pienso, para dar un ejemplo colombiano y darles nombres a esas mujeres de las que estoy hablando, pienso en Natalia Santa, que dirigió La Defensa del Dragón, que fue una película colombiana que estuvo en Cannes, y los protagonistas son todos masculinos, son hombres mayores en Bogotá que juegan ajedrez, y la miraban, y ella me contaba mucho cuando estaba buscando fondos. Y seguramente todo el equipo era masculino también, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, los equipos técnicos que se necesitan en una realización de película, los electricistas, la mayoría, camarógrafos, estamos rodeados son muchos, la mayoría son hombres. Entonces, por un lado está la dificultad de dirigir estos equipos de hombres siendo mujer, que eso es otro tema, pero aparte de eso, ella consiguiendo financiación era como, pero ¿y dónde está? Ah, y colombiana, perdón, que es importante, y colombiana. Y no está el conflicto, no está la violencia, y no hay mujeres, y como así, porque casi que si eres mujer deberías estar hablando de mujeres. Yo no creo eso. ¿Por qué? Porque los hombres tendrían la libertad de hablar de cualquier cosa, y ellos pueden hablar de mujeres, de hombres, y nadie está diciendo, oh, qué raro, o hacer una película íntima. ¿Y eso no te ha significado de pronto enfrentarte a feministas? Precisamente por hacer esa claridad y decir, porque no estoy obligada a hablar de mujeres. Pero yo creo que pues la lucha final es finalmente, digo yo, la igualdad, y la igualdad en el sentido en que yo, pues por lo menos es lo que he visto en mi experiencia, y mujeres que sigo, que se califican a sí mismas como feministas, como me considero yo también, pues lo que se espera es que se radiquen esos foros de mujeres en la literatura, mujeres, o sea, a lo que vamos es a que eso no exista, ¿no? Es la crítica, la literatura, el arte, pero mujeres en el arte, pues qué chévere, pero sigue habiendo una cosa ahí un poco condescendiente, me parece a mí. Empezando porque tengamos que tener una semana, un día dedicado a las mujeres, es como, porque seguimos con luchas pendientes, entonces, pero hay algo ahí como sí, condescendiente, como bueno, vamos a hablar ahora sí de lo que hacen las mujeres. No. Pero entonces quiero que lleguemos allá porque finalmente, bueno, ya digamos estamos en el proceso creativo, luego en el proceso de circulación, es decir, y tú dices, hay luchas pendientes, ¿será que en el momento de poner a circular nuestra obra o nuestras ideas, en el caso mío, digamos que no soy creadora, pero soy gestora, en ese momento tal vez uno se encuentra también con la dificultad precisamente porque no se ha dado la lucha o porque, digamos, estigmatizaciones, etcétera. Pero antes de entrar al campo de la circulación, quiero saber, teniendo en cuenta todos estos aspectos que ya nos dan una luz de un universo en el cual ustedes trabajan, en el momento, no en el caso tuyo, pero en el caso tuyo, de retratar mujeres en la obra, ¿cómo son esas mujeres? Bueno, ahí sí, y ya para quedar en mi caso personal, digo, no me parece una obligación, pero en mi novela son todas mujeres las protagonistas, con excepción de un hombre, y para mí, por lo menos en mi proceso creativo, es mujeres, yo me imagino que otros pensarán lo mismo, que sean lo más realistas, es decir, posibles, no respondiendo a imaginarios que hay sobre la mujer, y además son mujeres en edades distintas. Hay la narradora es una mujer que ya es adulta, pero que está recordando el momento en que su mamá murió cuando ella tenía 14 años. Entonces ahí entra lo femenino en múltiples cosas, ¿no? La pérdida de la madre, que a cualquier edad pues, es un evento muy fuerte, pero que es perder la mamá siendo mujer, solo viviendo con ella a una edad en donde además las mujeres a los 14 años pues, se te está transformando el cuerpo, y hay una cantidad de cosas en simultánea.
y es perder la mamá en unas condiciones particulares y muy trágicas. Entonces, ¿qué mecanismos se activan? Entonces, en mi caso, en este proceso creativo particular, en este razonar, pues yo sí voy nutriendo de mi experiencia personal, de experiencias de amigas, ¿no? de cómo se vive un duelo y lo hablo en el libro mucho, y qué expectativas tienen los demás hacia ti sobre cómo debería pasarse ese duelo, que sí que pienso que ahí se condicionan por una cantidad de cosas, ¿no? Entonces sí lo hago de una manera muy consciente. Que pretendo mandar el mensaje, no sé qué, más allá de eso es como la construcción de personajes. Claro, lo creativo, digamos. En lo creativo es que se tengan, que parezcan mujeres reales, y cuando digo lo de que parezcan mujeres reales es que no produzca, que puede pasar en algunas literaturas que uno a veces lee, y puede pasar con personajes masculinos también, y uno dice, esto no, como con estas mujeres de los libros que decía yo que me había leído, yo decía, pero estas mujeres son como caricaturas de mujer todas. O una bruja o virginal, como si todavía estuviéramos... Que también es muy rico cuando uno lee y se identifica con muchas características de esas, o de los hombres, pero como lector es muy rico uno identificarse con algo de los protagonistas. Claro. En ese caso yo no sé lo de los zombies como me iría a mí, pues, pero sin duda uno se quiere identificar. En los que se enfrentan con los zombies. Bueno, tal vez. Bueno, entonces vamos a una pausa y cuando volvemos vamos a hablar sobre el tema de la circulación aquí en Debate la Cultura. Volvimos a Debate la Cultura y con este segundo bloque entra con nosotros Yamile Cortés Vergara, directora general de la agrupación Semblanzas del Río Guapi y también de su fundación, y que está en este momento desde Guapi. Pero antes de saludarla quiero recalcar sobre su perfil y sobre lo que ella hace, la importancia que le ha dado de salvaguardar las músicas y los cantos del Pacífico. Su labor ha sido absolutamente importante para reconocer esas principales semblanzas y saberes ancestrales de la región. ¿Cómo estás, Yamile? ¿Nos escuchas bien? ¿Cómo estás en Guapi? Muy bien, los escucho perfectamente. Estamos bien, muy bien, gracias a Dios. Muy bien, Yamile, muchas gracias por acompañarnos, y para poder seguir en este bloque quiero contarles algo para hablar precisamente del tema con el que cerramos el primer bloque sobre circulación. Según datos del Museo Nacional de las Mujeres en el Arte de Estados Unidos, solo el 13.7% de los artistas vivos representados por galerías en Europa y en Norteamérica son mujeres. Para tener también una idea de la situación en el panorama nacional, en el Banco de la República solamente tiene 6.000 obras que son de mujeres. Esos son unos datos que, como siempre, son datos, pero desde una mirada objetiva, pues nos dan para empezar a preguntarnos precisamente por la circulación. Si en estos espacios que son tan importantes y que tienen los recursos, tienen tan poquitos números, pues uno dirá, bueno, entonces, ¿qué pasa con la circulación? Y quiero empezar contigo, Yamile. Ustedes son un grupo de mujeres que son cantadoras, que además cantan sobre los saberes ancestrales, que además tienen una carga de práctica cultural y tradicional muy importante, no solamente para el territorio del Pacífico, sino para el país. ¿Cómo se les da entrar en circulación, que las escuchen, que las reconozcan y que su trabajo haga parte de la producción del tejido social? Pues mira, como culturalmente lo hemos dicho en nuestros territorios, las mujeres siempre le ponemos el pecho a la brisa, como decimos por acá. Somos el centro de todo lo que hacemos, puesto a que somos ese colchón que recoge todas las ideas. Somos las mujeres quienes aterrizamos las ideas que llevan, por ejemplo, a nuestra agrupación los hombres, ¿sí? Sin la aprobación de nosotras las mujeres, en este círculo abierto que somos Semblanzas del Río Guapi, pues las cosas no funcionan, ¿sí? Porque tenemos una mirada objetiva, una mirada precisa de cómo se deben hacer las cosas, porque así nos lo han enseñado tradicionalmente. En nuestras casas, las ideas las lleva el hombre a la casa, es el que hace el trabajo fuerte, pero sin la opinión de la mujer no se hace nada. Así se sigue trabajando desde la agrupación Semblanzas y desde la Fundación Semblanzas. A las mujeres se nos da la oportunidad de escoger qué queremos hacer, cómo queremos hacerlo y en qué época, en qué fecha, con qué tiempo, ¿sí? Por eso digo que le ponemos el pecho a la que siempre
somos las protagonistas de nuestros propios procesos. Yamile, tú también eres docente, tengo entendido. Sí, señora, soy docente de aula, oriento música. ¿Se va en ese proceso de aprendizaje en relación con las mujeres más jóvenes, con las niñas? Digamos, ¿se hace necesario explorar esos nuevos discursos y nuevas narrativas para que las chicas o las mujeres jóvenes se reconozcan en estos territorios que son muy masculinos? Exactamente. Es muy importante la labor que se hace desde las aulas de clase, porque enseñamos a valorarnos primero como personas, a enseñar que somos importantes como mujeres y que nuestra labor es importante porque somos las que en un hogar, dentro de la sociedad, siempre estamos dispuestas a más. ¿Sí? Somos las que nos encargamos de parir los hijos, de transformarlos para entregarle a la sociedad hombres y mujeres de bien. Entonces, desde las instituciones educativas enseñamos a las niñas, primeramente, a valorarse como personas, como mujeres, y que comprendan esa responsabilidad que tienen de transformar su sociedad. ¿Sí? Somos las encargadas de fortalecer nuestro tejido social, de fortalecer nuestros territorios, fortalecer nuestro país y fortalecer directamente este mundo que necesita tanto del afecto maternal, de ese afecto tradicional que poseemos las mujeres desde que venimos desde el vientre de nuestras madres. Somos fraternas, somos maternas, y eso se le enseña a la niña desde el aula. Amarse, valorarse para transformar nuestros territorios que amamos tanto y que necesita tanto de esa mano de nosotras las mujeres. Tener a Yamile acá era muy importante precisamente porque en este país tan diverso y en este país en donde estábamos hablando precisamente de estos espacios tan hostiles en las ciudades, pues en el Pacífico el territorio y la relación con el entorno es otro, los sonidos son otros, ¿no? Pues allá habrá alrededor de los tambores, alrededor de la marimba, alrededor de los ríos, mientras que acá pues es la novena, lo que tú estabas diciendo. Pero para volver a encaminar la conversación sin antes hacer una aclaración a los televidentes, di una información mal, no son 6.000 obras, sino de las 6.000 obras que tienen en el Banco de la República, 8% son de mujeres. Y a propósito de eso, entonces vuelvo con mi pregunta. ¿Han sentido la necesidad de espacios exclusivos para la circulación de la obra o de estos espacios? Diana, digamos una librería, yo diría no. Pues ya decir que donde pongan una reprisa de solo mujeres, bueno, eso ya es otro programa. Sí. Pero hablar, conversar, criticar, hacer parte de unas antologías, se te dificulta, y en el caso tuyo también, si quieres empezamos contigo, Diana. Solo quiero arrancar con una anécdota que yo creo que representa muy bien, porque es que se juntan dos cosas. Una, que puede no haber suficiente, o sea, tantos espacios o facilidad para acceder a ciertos espacios, aunque ahora, claro que yo sigo sintiendo un poco esto de, bueno, una antología de mujeres, o están como a la búsqueda, hablo en literatura, un poco a la búsqueda de, bueno, quién está haciendo cosas, pero hay algo que sí quiero decir. Y aquí cito, me sucedió con Marianne Ponsford cuando ella era directora de Arcadia, que en un momento me contactaron para hacer una crítica de cine. Durante un tiempo escribí la crítica de cine de Arcadia, y ella, cuando me reuní con ella para hablar, o sea, a través de alguien llegaron a mí y ella me dijo, mira, es que tengo un problema porque yo quiero que haya más mujeres escribiendo y haciendo cosas en Arcadia. Todos los días abro mi correo y tengo una tonelada de mails de hombres que me dicen, yo quiero escribir, mira lo que hago, mira, y no me escriben mujeres. No porque no haya, sino porque a ellas sí les da pena, porque sienten que no son suficientemente buenas o que no sé qué, sí. Y ahí hay algo que tocaría repensarnos también en lo educativo, es decir, ¿qué pasa que nos da miedo como hablar duro o que uno no quiere ir? Leila Guerrero decía, toca ir y tumbar la puerta si la puerta está cerrada, pero eso a los hombres se les da muy bien, como, pero dale, yo soy muy bueno, y las mujeres como que no, esperábamos nuestro turno, y de pronto cuando, y ahí hay algo que tocaría cambiar. Entonces yo siento que se abren nuevos espacios, pero que no es tan evidente, y no es tan evidente a veces porque a nosotras mismas nos cuesta creer que merecemos el reflector sobre nosotras en ámbitos donde no es tan común, ¿no? Es decir, como de pronto.
o creemos, no sé. Okay. ¿Y tú qué dices de eso? Bueno, yo creo que primero hay que ver que hay muchas esferas, ¿no? Y también que han pasado muchas cosas, por ejemplo, en el ámbito de las artes plásticas, si lo pensamos específicamente ahí. En una primera instancia, por ejemplo, yo creo que ha cambiado el panorama. No estoy diciendo que sea muchísimo mejor ni que ahora todo sea maravilloso, pero sí ha cambiado de unos años para acá ese panorama, porque efectivamente, incluso digamos, en el arte se mueve en muchas esferas, se mueve de la esfera académica, en una esfera mediática, también se mueve en una esfera que concierne, digamos, a las galerías y a los museos, a la exhibición, ¿no? Y también los espacios independientes o nuevas plataformas. Por ejemplo, yo que vengo del arte público, pues se piensan en nuevas plataformas que son plataformas de diálogo también, que no necesariamente están ligadas pues como a la exposición o al museo, ¿no? O a una obra terminada. Entonces tendríamos que examinarlo desde todas esas plataformas y cómo circula cada una de esas plataformas. Por ejemplo, hay una cosa que sí sigue sucediendo efectivamente, y es que las mujeres artistas que son amas de casa, por ejemplo, que son mamás, sí la tienen mucho más difícil, ¿no? Porque digamos que la maternidad ha sido una cosa, un tabú muy fuerte dentro de las artes plásticas. Pues yo no soy mamá, pero tengo muchas amigas mamás artistas, y muchas veces ellas mismas me dicen, es que yo no sé si la maternidad combina con las artes, ¿no? Porque es que es un montón de tiempo además, ¿no? Y también, por ejemplo, en el ámbito de docencia, mis amigas que tienen hijos son las que más se han visto afectadas. Hace poco yo leía un informe, por ejemplo, pues como un sondeo que se hizo en universidades gringas y en universidades en Europa. Las mujeres bajaron, digamos, su producción intelectual dentro del ámbito académico, ¿no? La escritura de artículos indexados y todas estas cosas, porque muchas eran mamás y entonces su tiempo se redujo al máximo, porque tuvieron que estar en la crianza. Entonces, ¿cuál es el proceso creativo? ¿A qué hora voy a crear? Entonces, eso, por ejemplo, en las artes plásticas... Estoy creando cuando estoy criando. Claro, claro. Y eso en las artes plásticas sigue existiendo y no se habla, por ejemplo, ¿no? Entonces sí sigue existiendo una dificultad en ese sentido también en las formas de vida de las mujeres, que dificulta también muchísimo que muchas de ellas circulen, ¿no? Y es frustrante para muchas, ¿no? Porque muchas estudiaron artes plásticas, pero después están viendo que no pueden lidiar con las dos cosas, o que el ejercicio creativo pues no admite pues el ejercicio de la crianza, ¿no? Y sumo ahí a Pilar Quintana, que acaba de ganar el premio Alfaguara con Los Abismos, y ella cuenta de cuando escribió La Perra, que es una supernovela sobre la maternidad y todo, cómo la tuvo que escribir en el celular mientras amamantaba ¿no? a su hijo, hija recién nacido, o uno piensa en J.K. Rowling por allá en cafeterías moviendo el coche del bebé mientras trataba de escribir. Es una cosa tremenda, ¿no? Porque finalmente la creación necesita espacios y necesita soledad, necesita pensar. Claro, y ahí uno se da cuenta que también no es de pronto un problema disciplinar, sino es un problema absolutamente estructural, donde entonces ahí uno empieza a preguntarse, bueno, ¿y los hombres cómo participan de la crianza? Porque la mayoría de mujeres están solas. Porque ellos sí tienen hijos y como que todo funciona muy bien. Funciona, y ellos pueden seguir siendo exitosos, ¿no? Y Enrique Serrano, y termino con esto, me acuerdo una vez en una reunión que él me preguntaba, ¿y usted escribe? Y yo, no, pues ahí estoy en mi novela, pero es que tengo mis hijas chiquitas, porque efectivamente yo también tuve mis hijas chiquitas, y bueno, o sea, gracias, ¿no? Y él me decía, es que ser mujer es un oficio. Pero, o sea, usted ya tiene un oficio, y es como que chévere, suena súper bonito, pero no lo quiero. Sí, gracias. Voy a preguntarte a ti, Yamile, sobre eso. ¿Eres docente? ¿Eres mamá? Pero hago la pregunta porque no lo sé. Sí, eres mamá. ¿Cómo combinas tú entonces precisamente ese espacio, la necesidad de circular? Porque las semblanzas de Río Guapi, una música espectacular, pero si no la oímos, pues no pasa nada. ¿Cómo combinas el espacio de circulación con el hecho de ser madre? ¿Cómo llevas eso? Se me ha dificultado. De hecho, estuvimos un tiempo muertos porque cuando empezaron a nacer los niños dejamos de cantar, dejamos de hacer música, ¿sí? Porque precisamente el tiempo no nos daba. Era estar dentro de las aulas de clase, salir, ponerle cuidado a los muchachos, criar los niños, entonces no te quedaba tiempo de nada. Hoy que los niños pues están un poquito más grandes, nos apoyamos, me apoyo en las abuelas y en el papá mucho, puesto a que toca salir mucho, ¿no?
y toca tener tiempo para hacer composiciones, para crear, para hacer muchas cosas. Entonces, la verdad que es complicado estar activa dentro de todos los roles, ¿sí? Y tener la necesidad de sacar todos los roles adelante se nos complica más a nosotras las mujeres. Por eso Semblanzas hoy está más fuerte porque hemos podido, ya los niños están un poco más grandes, entonces a todos los espacios de visibilización que tenemos, pues ya llevamos a los niños. De hecho, hoy nuestros hijos tienen su grupo propio, hacen parte de la escuela Semblanzas y ya han hecho 2 videos, han grabado canciones, han grabado 2 videos, ya están en nuestras redes sociales y hemos podido combinar porque pues los niños hacen lo que los padres hacen, ¿cierto? Entonces hoy cantan y ya no tenemos ese contratiempo de que dónde dejarlos porque vamos a ensayar o dónde dejarlos porque vamos a componer, porque ellos ya nos ayudan. Eso ha sido una gran ventaja. Los niños cuando están pequeños pues demandan mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio y hoy gracias a Dios la hemos podido lograr porque como les digo ya nuestros hijos ya es un apoyo. ¿Sí? 4 años, 8 años la mayor y ya sentimos que ellos son, cuando nosotros no estamos en los espacios de enseñanza a otros niños, son ellos los que cogen la batuta, son ellos los que enseñan a otros. Por eso se nos ha facilitado. De verdad que combinar la docencia con lo que hacemos, con cantar, ha sido una experiencia hermosísima porque se lleva a las aulas de clase esas canciones que son experiencias vividas por otros, pero que enseñan más que poner a leer o escribir un texto súper largo que muchas veces el estudiante no lo va a comprender. Pero si se enseña con una experiencia vivida por alguien conocido, eso es una gran ventaja. Y hoy tenemos muchos niños que quieren ser parte de los procesos, quieren hacer música, quieren aprender de la música y quieren que su música circule por todos lados porque tenemos el firme propósito de vivir de nuestra música. La música tradicional había sido hecha por adultos y hoy son mucho más jóvenes los que están conociendo esa nueva experiencia, aprendiendo de ellas y bueno, tenemos el firme propósito de que de la música tradicional también se puede vivir así como se vive hoy. Muchos músicos que hacen música vallenata, hoy se vive de la música vallenata, nosotros también podemos vivir de nuestra música. Entonces, a raíz de esa gran aspiración, ya muchos niños, muchos jóvenes, muchos adolescentes y muchos adultos quieren seguir haciendo música. ¿Sí? Ya hemos sacado del baúl de los recuerdos de muchos de nuestros adultos que ya estaban muertos, mucha música que hoy está gustando mucho. ¿Sí? Y no se hacía porque pues, no se conocía, no se circulaba. Hoy gracias a ello tenemos más niños amando lo que son, amando lo que tienen, amando su territorio, valorando lo que poseen, valorando hasta su color de piel más, porque sabemos que del arte, de la música tradicional, se puede vivir y se puede transformar realidades. Bueno, en efecto, por eso era tan importante tener esa voz del territorio, porque en efecto, además los cantos, las cantadoras, lo que llevan es esa tradición del reconocimiento de su entorno. Antes de irnos a una pausa, quiero que veamos algo que nos mandó la actriz y cantante Connie Camelo desde la Sierra Nevada de Santa Marta. Hola a todos, soy Connie Camelo. Bueno, ser artista mujer, ya de entrada creo que es difícil, creo que al menos en mi caso no somos educadas para, yo crecí en un colegio femenino donde pues el arte es como algo demasiado libertino, se veía en su momento. Tomar la decisión de serlo fue un gran acto de valentía para conmigo misma, tampoco es que tuviera otra opción, creo que no me hubiera dedicado a otra cosa. Siento una presión fuerte en el tema de, por ser actriz, como una necesidad de ser una especie de diva, ¿no? Como mantenerme bella, joven y ahora mucho más con las redes donde hay que
que hay como un imaginario de la actriz relacionado directamente con una diva, ¿no? Lo cual definitivamente no tiene nada que ver con nuestro oficio, pero está ligado, y sobre todo en nuestras culturas latinoamericanas tan machistas. Yo trato de pelear con eso y me he visto sacrificando mi propia vanidad por no caer en esos estereotipos, lo cual, pues claro, termina afectando. Aparte de los acosos que de alguna manera todas las mujeres y muchas actrices hemos vivido en la industria audiovisual. Por otra parte, como cantante, como compositora, es algo que he hablado con muchas compositoras, cantantes, amigas que también hacen su música, y es como si tuviéramos que demostrar algo, ¿no? Como que de entrada no se nos cree. Entonces, estamos trabajando por demostrar y por demostrarnos, porque pues obviamente uno también se llena de un montón de dudas frente a su propio trabajo cuando se lo cuestionan tanto. Si ustedes se dan cuenta, en la industria musical, la mayoría de mujeres que están es porque pertenecen a una banda, ¿no? Y muy pocas pues logran como una visibilidad simplemente siendo unas mujeres cantautoras. Lo hemos hablado un montón de veces con un montón de amigas que pertenecen a la industria musical. Además, el 95-98% de las personas, por lo menos con las que yo trabajo para producir y hacer mi música, son hombres, productores, roadies, músicos, personas de los eventos. Entonces eso también genera una presión, y espero que las que seguimos remando estemos abriendo un camino mucho más grande, porque siento que el mundo está ávido de la voz femenina, no solamente del sonido, sino de nuestros discursos, nuestra visión de mundo, nuestra propuesta de mundo, ¿no? Y bueno, ahí seguimos. Sí, en efecto, digamos, lo interesante cuando estábamos pensando este programa era precisamente ver que no es, en todo caso no queda en el ambiente que no es tan sencillo. Todavía estamos en un momento en donde se están cambiando las narrativas, en donde como desde la creación, desde la apropiación, desde la circulación, están todavía sobre la mesa una cantidad de dudas que no es tan sencillo ese camino. Ahora sí vamos a una pausa y volvemos con Debate la Cultura. Hablando con Diana, con Yamile, con Luisa, no puedo dejar de pensar en mujeres que ya han recorrido un camino similar. Podríamos hablar de Esthercita Forero, música barranquillera, pasando por Débora Arango, artista plástica de Medellín, Marcela Valencia, actual fundadora y actriz del Teatro Petra, quien nació en Popayán, Delia Zapata, bailarina de Lorica, en donde siempre son figuras femeninas que son muy importantes y han abierto un camino importante. Pero con todo y todo, teniendo, digamos, esa realidad, que se han dedicado a la cultura, ¿creen que ellas también han tenido o tuvieron mayores limitaciones, queriendo decir que a ustedes que están en este nuevo camino se les ha reducido? O sea, ¿realmente han aportado? Si quieres, empezamos contigo, Yamile. Pues mujer, ¿qué te digo? Nuestros espacios no los hemos reducido nosotras. Pienso que nos los han reducido otros. Las limitaciones nos las ponen otros, y nosotros en ese, digamos que en ese ir y venir, terminamos a veces creyendo que no somos capaces, que no podemos, que no necesitamos hacer cualquier cosa. La cosa es que dentro de nuestro contexto, somos las mujeres las que llevamos la responsabilidad de todo, ¿no? El hombre solo se dedica a trabajar y proveer el hogar, pero la mujer es la responsable de criar a los hijos, de estar pendiente de su estudio, pendiente de la familia en general. Pero pues ese cúmulo de responsabilidades que terminamos nosotros aceptando, porque no debería ser así, la responsabilidad debe ser compartida, terminamos aceptando, y cuando queremos hacer otras cosas y nosotros permitimos que no se nos permita, pues por eso ya aceptamos muchas responsabilidades. Y
cuando ya porque las necesitamos hacer más, porque somos capaces de hacer más, entonces empiezan los roces familiares, que tú no puedes, porque descuidas esto, si aceptas lo de acá, descuidas el hogar, descuidas a los hijos. Entonces las limitaciones nos las ponemos nosotros mismos y permitimos que otros no las pongan. Es triste porque somos capaces de hacer todo. Si podemos llevar un hogar, somos capaces de hacer mucho más y no debemos permitir que otros nos limiten, ¿sí? Las limitaciones están en aceptar que otros decidan por nosotros, ¿sí? Eso no debería ser así, por eso pues sí, se rompen los códigos como tradicionalmente decimos acá, pero pues no, siempre las mujeres llevamos la batuta y así va a seguir siendo. De hecho, hoy en escuelas comunitarias en nuestros territorios, como decía antes, enfatizamos mucho en enseñarle a las niñas a valorarse y a quererse, a creerse que todo lo que se propongan lo pueden lograr sin limitaciones, sin que nadie te limite. No hay que esperar, no hay que dejar a otros ponernos condiciones. Las condiciones las ponemos nosotras sin pasar por encima de las necesidades de los demás, ¿no? Porque eso también pasa de que... Muy bien, Yamile, muchas gracias. Voy a retomar la pregunta y es, en efecto, ¿creen ustedes, y muy rápidamente porque ya nos tenemos que despedir, que el camino recorrido ha abonado o no? Digamos, es bastante sencillo, pues son mujeres que son importantes dentro de la historia creadora del país. Entonces empiezo contigo, Diana. Yo rápido menciono en literatura porque no aparece el nombre. Tienes razón. Yo diría Elisa Mujica, Fanny Huitrago, Marvel Moreno, Meira del Mar, que hacía parte del grupo de La Cueva y que después uno ni la estudia, o sea, digo, no aparece normalmente. De hecho, no la mencioné, por ejemplo. Sí, porque en literatura a veces como que se nos van y son mujeres, pues es decir, que han recibido reconocimiento. En el caso de Marvel Moreno tocó de verdad esperar que se haya muerto, hayan pasado los años para que la gente dijera, wow, qué novelas estaba escribiendo por allá en los 80. Entonces, claro que han abonado el terreno, se dieron la batalla y eternamente agradecida con esas mujeres. Muy bien. Luisa. No, yo estoy totalmente de acuerdo con Diana. Por ejemplo, pues el caso que yo más conozco es el de Débora Arango, y pues ella no la tuvo fácil realmente, sobre todo por las narrativas que ella proponía, ¿no? Porque eran narrativas que no eran femeninas, transgresoras, claro. Exacto, y una mujer, ¿por qué se ponía a hablar de eso, ¿no? Así es. Entonces, claro, y yo creo que ellas lo tuvieron muchísimo más difícil que nosotras, porque si todavía es difícil, o sea, no creo que sea, digamos que hemos llegado al mejor lugar en este instante, porque esto es de avanzadas y retrocesos, porque eso todo el tiempo está así, no es fijo, pero sí contribuyeron muchísimo, claro. Muy bien. Yamile, antes de irnos y ya para despedirnos, te agradezco mucho. Recibimos el calor de Guapi y esperamos que todos tengan la oportunidad pronto de oír semblanzas de Río Guapi. Muchas gracias por acompañarnos en Debate la Cultura. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, entonces ya es la hora de concluir. Les agradezco mucho por habernos acompañado. Me queda sobre la mesa y para reflexionar, y supongo que para seguir elaborando como una narrativa en torno al tema, es que en efecto sí se han abonado unos caminos importantes, pero que sí hay una mirada desde la mujer para construir sus procesos creativos. Digamos, sí el entorno es importante, pero es más importante el entorno desde la mirada y desde la vivencia de la mujer. Y me gusta mucho, aunque lo mencionamos por encima, que no necesariamente hablemos de feminismo, sino que hablemos de mujeres simplemente. Creo que también el tema del feminismo es importante, pero se trataba en este programa más bien de ver las experiencias creadoras, así que les agradezco mucho habernos acompañado. Y antes de irnos quiero hacer unas recomendaciones. Les recomiendo el libro de Diana Ospina, que hoy nos acompañó, Parece que Dios hubiera muerto, publicado por Planeta. Escuchar la música Semblanzas del Río Guapi, por supuesto, que tuvimos a Yamile. Ver la obra de Luisa Roa, tiene el
El Instagram es privado, hay bastantes reseñas sobre su trabajo y algunos videos en Vimeo, en YouTube, en donde pueden ver el trabajo del que se trata Luisa Roa, para que usted, esto que vimos hoy, esto que conversamos, pues se integre al proceso creativo. Y también quisiera que nos acompañaran a ver en el Instagram de Canal Capital el collage que hicimos a propósito de este programa. Recuerden que el director de Convergencia de la Mesa Capital es Santiago Rivas y con él hacemos unos collages que reflejan el proceso creativo para hacer este programa. Agradezco mucho su compañía, nos vemos en 8 días.